A ver, hablemos del sistema de justicia penal. Uno pensaría que su objetivo es claro: proteger, disuadir, castigar. Pero, ¿qué pasaría si su lógica interna, sus propios incentivos, lo estuvieran empujando en una dirección, bueno, totalmente distinta? Justo de eso vamos a hablar hoy, al explorar las ideas de Bruce Benson en su libro La empresa de la ley. Ok, para meternos de lleno en este análisis, arranquemos con un par de cifras que son bastante reveladoras. Fíjense, en los años 60, el gasto por persona en seguridad pública y justicia se disparó un 70%. Un 70%. Estamos hablando de una inyección masiva de recursos al sistema. Pero ojo, no era solo dinero. No. En esa misma época, la cantidad de personal policial creció un 42%. Y para ponerlo en perspectiva, la población total del país solo creció un 12%. O sea, muchos más policías, mucho más presupuesto, el sistema estaba creciendo a una velocidad impresionante. Y todo esto nos trae a la gran pregunta, la pregunta del millón que plantea Benson en su libro. Si el sistema está creciendo tanto, con más recursos, más personal, ¿por qué queda esa sensación general de que no funciona tan bien como debería? ¿Por qué no se siente más efectivo? Bueno, para encontrar la respuesta, este análisis no se va por el camino fácil de culpar a individuos con malas intenciones. Para nada. La clave, según esta perspectiva, está en algo más profundo: los incentivos institucionales. O sea, las reglas no escritas que realmente mueven los hilos de todo el sistema. Y aquí viene una diferencia fundamental. Pensemos en una empresa privada. ¿A qué responde? A señales del mercado, ¿cierto? Al precio, a las ganancias, a si los clientes compran o no. Es muy claro. Pero una burocracia pública, como el sistema de justicia, juega con otras reglas. Responde a lo que podríamos llamar señales burocráticas: las estadísticas, qué tan grande es su presupuesto, la presión política del momento. Y de ahí nace este concepto que es central para todo el argumento: el incentivo burocrático. ¿Qué significa? Que el objetivo principal, casi sin querer, deja de ser servir al público y pasa a ser el crecimiento de la propia agencia. Más presupuesto, más poder, más prestigio. Es una idea potente, así que tengámosla presente mientras vemos cómo funciona cada pieza del engranaje. Muy bien, ahora veamos cómo aterriza esta idea en el mundo real. Empecemos por la policía. ¿Qué pasa cuando la métrica del éxito, cuando la forma de ganar, no es que haya menos delito, sino que haya más arrestos? A ver, el público, la gente en la calle, ¿qué espera de la policía? Pues que prevenga el crimen, que no pasen las cosas. Pero si el verdadero incentivo es llenar una hoja de cálculo con arrestos, entonces la lógica cambia por completo. El sistema, de cierta forma, necesita que el delito ocurra para poder registrar un arresto. La prevención es importantísima, claro, pero no te da un numerito tan bonito y contundente al final del mes. Y miren, esta cita que se menciona en el libro lo deja clarísimo. Lawrence Sherman dice algo así como que la patrulla policial, en vez de vigilar para prevenir, se convierte en un simple ejercicio de esperar a que algo pase para poder responder. Es un cambio de chip total, de ser proactivos a ser reactivos. ¿Por qué? Porque la respuesta es lo que alimenta las estadísticas que luego justifican pedir más presupuesto. Y este incentivo por los números lleva a prácticas que, vistas desde afuera, parecen súper ineficientes. Por ejemplo, la obsesión con los tiempos de respuesta. Se invierte un montón en llegar más rápido, aunque los estudios citados demuestran que eso casi no influye en si se atrapa a alguien o no. O el uso de patrullas con 2 oficiales, que son muchísimo más caras. Y ni hablar del enfoque en los llamados delitos sin víctimas, que son básicamente una mina de oro para conseguir arrestos fáciles y engordar las estadísticas. Ok, dejemos a la policía por un momento y pasemos a la siguiente etapa: los tribunales. Porque resulta que acá nos encontramos con una dinámica muy parecida. Los fiscales, los jueces, ellos también operan bajo un sistema de incentivos burocráticos que, bueno, terminan moldeando lo que entendemos por justicia. Pensemos en los acuerdos de culpabilidad. La visión que se presenta en el libro es que esto no es solo un mal necesario. No, es visto como la transacción burocrática ideal, un ganar-ganar, pero para los de adentro del sistema. Fíjense, el delincuente consigue una pena menor, el fiscal se anota una condena garantizada en su récord, y el juez, el juez se saca un caso de encima y aligera su agenda. Suena como que todos ganan, ¿verdad? Bueno, casi todos. Porque hay una pieza clave que queda completamente fuera de esta ecuación. ¿Quién? La víctima. En todo este trueque, sus intereses, su necesidad de justicia simplemente se diluyen.
El sistema sale ganando, el criminal sale ganando, pero la víctima a menudo se queda sin una resolución que sienta como justa. Y para que veamos la magnitud de esto, la fuente menciona una estadística de un estudio de Nueva York que es para quedarse helado. De cada 108 personas arrestadas por un delito grave, ¿saben cuántas terminan realmente en prisión? Una. Una sola. Es una probabilidad bajísima, ¿no? Entonces, la conclusión es bastante clara. No se trata solo de meter más dinero o contratar más jueces y fiscales. Eso no va a la raíz del problema. Como bien dice el juez Richard Neely, si no cambias los incentivos de fondo, puedes duplicar el personal. Y lo único que vas a lograr es tener una maquinaria congestionada más grande, pero igual de dependiente de estos acuerdos. Y esto nos lleva a la consecuencia quizás más preocupante de toda esta lógica burocrática. Si el sistema no está realmente incentivado para prevenir el delito y tampoco está enfocado en darle justicia a las víctimas, entonces la pregunta es inevitable. ¿Para quién está trabajando realmente? Hay una cita de William F. McDonald que resume esto de una forma durísima. Dice que para el sistema de justicia, la víctima es solo un medio para un fin. O sea, la víctima se convierte en una pieza de evidencia. Piénsenlo, deja de ser la persona que necesita ayuda para ser una herramienta más que el sistema usa para procesar un caso y, sí, adivinaron, generar otra estadística. Para que podamos ver esto de forma gráfica, el libro nos muestra un caso de estudio del condado de Alameda, allá por 1973, que se conoció como el embudo de la justicia. Y el nombre, la verdad, le queda perfecto. Fíjense en esta caída en picada. Se reportaron casi 100,000 delitos graves. De esos, ¿cuántos terminaron en una condena por delito grave? Apenas 1,656. ¿Y cuántos de esos condenados fueron efectivamente a prisión? Solo 329. Es que si uno se pone en el lugar de una víctima viendo estos números, es totalmente desmoralizante. Con este panorama, la verdad es que no sorprende que muchas víctimas directamente tiren la toalla y ni siquiera entren al sistema. Se calcula que cerca de la mitad de los delitos más serios ni se denuncian. ¿Y por qué? Bueno, las razones son bastante lógicas. Cuesta mucho en tiempo y dinero. Está esa sensación de que la policía al final no va a hacer nada. Y por supuesto, el miedo a las represalias. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos dice este análisis sobre cómo está construido nuestro sistema de justicia? Pues nos obliga a hacer una pausa y a preguntarnos por su propósito real, por su verdadera razón de ser. Para resumir la idea central que hemos visto, el argumento es que el sistema de justicia funciona más como una burocracia que busca su propio crecimiento. La policía tiene el incentivo de generar arrestos, no necesariamente de prevenir el delito. Los tribunales, el de procesar condenas rápido, no siempre el de servir a las víctimas. Y al final, en esta maquinaria enfocada en sus propias métricas, tanto la víctima como la prevención quedan en un segundo plano. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire para reflexionar. Una pregunta que surge directamente de este análisis. Si un sistema está incentivado principalmente para crecer, para agrandar su presupuesto y su poder, ¿está realmente sirviendo al ideal de justicia que la sociedad necesita? ¿O en el fondo se está sirviendo a sí mismo?